Foro por el Pensamiento y el Diálogo de Cieza y en concreto a los organizadores de este acto, pues que me hayan permitido hoy el privilegio, el lujo, el privilegio de estar representando a Juan José García Escribano. Hace solo dos semanas, Juan José García Escribano estaba ante 850 personas, estaba ante todo el claustro de la Universidad de Murcia, pronunciando el discurso de investidura de la profesora Saskia Sassen, en su investidura como doctora honoris causa por la Universidad de Murcia. La doctora Saskia Sassen es una de las sociólogas e intelectuales e investigadoras más prestigiosas de todo el mundo, premio Príncipe de Asturias, doctora honoris causa por muchas universidades, y de 2 semanas por la Universidad de Murcia, y el profesor Juan José García Escribano fue el que pronunció el discurso de investidura. Y Juan José García Escribano hoy está aquí entre nosotros, está hoy en Cieza, y está en Cieza para hablar de Europa, un tema de gran actualidad, un tema que Juanjo conoce muy bien, que le apasiona. Yo creo que es un europeísta convencido desde la crítica constructiva, desde el cuestionamiento permanente del camino recorrido hasta ahora, desde la defensa de una Europa de los ciudadanos más visible, soñando siempre que otra Europa es posible, que una Europa ciudadana es posible. Juan José es licenciado en Ciencias Políticas y Sociológicas por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Sociología por la Universidad de Murcia y especialista en Sociología Política y Análisis de la Opinión Pública, profesor del Departamento de Sociología y Política Social de la Universidad de Murcia desde 1994. Ha participado como investigador principal investigador en más de 40 investigaciones. Tiene como autor o editor 9 libros, ha publicado más de 10 artículos en revistas, tiene capítulos de libros, pertenece a comités editoriales, está en el Consejo Asesor o Consejo Científico de revistas como Revista Sociológica y Pensamiento Crítico. Sería muy largo de recorrer de relatar, y no creo que sea el momento, de todo el camino recorrido hasta ahora. En definitiva, por sus trabajos, investigaciones, publicaciones y experiencia, conoce muy bien la situación política, social y económica de nuestra región, de España y de Europa y del mundo. Juanjo es un investigador con una virtud o un defecto, no lo sé, un defecto o una virtud de los tiempos actuales. Es una persona tremendamente leal a sus principios e ideas políticas. Es un excelente compañero de universidad y de viaje, incansable en el trabajo, sensible a los problemas cotidianos, de una enorme generosidad vital y sobre todo muy amigo de sus amigos y un excelente compañero con el que siempre se puede contar. Les dejo ya les dejo con Juan, ¿no? Con José García Escribano, que les va a hablar, como todos ustedes tienen en el folleto, en la publicidad, en la convocatoria, en tiempos de incertidumbre, una Europa invisible. Gracias, Conrado. Muchísimas gracias por tus palabras. La amistad, como siempre, es correspondida y siempre la otra parte se merece la misma amistad que está dando. Entonces, como tú das también muchísima amistad y eres un excelente compañero, pues lógicamente no se puede corresponder de otra manera que con amistad. Además, quiero dar las gracias al foro. Me parece una iniciativa que en muchas ciudades de la región no existe algo parecido. Y yo creo que este tipo de iniciativas, que es difícil de tener en los momentos en los que vivimos, donde hay muchísimas posibilidades de distraerse fuera del diálogo y fuera de la razón, mantener este tipo de foros me parece imprescindible para ir mejorando un poco el conocimiento de determinado tipo de temas y de cosas. Yo quiero empezar un poco diciendo el por qué yo empecé en temas europeos. Fue por pura casualidad. Es verdad que desde muy jovencito intenté conocer Europa. Cuando tenía 17 años salí de España por primera vez
y hubo una gran sorpresa porque yo estaba acostumbrado a una España negra, muy gris. Yo salí cuando todavía vivía un señor que se llamaba Francisco Franco gobernando en este país, y cuando llegué a Francia recuerdo que me entusiasmó ver y sentir la libertad. Me acuerdo que mi primera escala en Francia fue en Marsella, y en Marsella hay una calle importante que se llama la Canebière, que baja hacia el puerto de Marsella, y había una manifestación. Era una manifestación por la independencia de Córcega, pero allí me metí yo y sentí la libertad de estar en una manifestación, cosa que aquí en España era complicado poder hacer en aquellos momentos. Desde ese primer viaje a Francia y después a Italia y a Bélgica, la verdad es que Europa me interesaba desde el punto de vista más turístico, pero posteriormente, por una mera coincidencia y circunstancia personal de mi biografía, empecé a tener cargo en los aledaños de la Unión Europea o de las comunidades europeas. En principio, recuerdo, yo era consejero de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, hace ya bastantes años, y en un determinado momento el ministro de turno, que además es un personaje conocido todavía porque es el actual comisario europeo que tiene España, Joaquín Almunia, era ministro en aquel momento de Administraciones Públicas, y me llamó por teléfono siendo consejero y me dijo: mira, tenemos que nombrar a alguien para ir al Consejo de los Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, y se están peleando entre todos los consejeros. Tú que acabas de llegar y eres nuevo no vas a suscitar ningún problema. Y me nombraron para ese cargo representando a España en el Consejo de Europa. Yo conocía bastante poco Europa y las instituciones comunitarias. A partir de aquel momento me metí directamente en una institución que no era todavía las comunidades europeas. Después sí que tuve algunas responsabilidades dentro ya de las comunidades europeas, pero así empezó mi andadura acerca de Europa, porque mi carrera profesional y de investigador no tenía mucho que ver con Europa. Realmente yo no he escrito mucho sobre Europa, ni mis clases son mucho sobre Europa. Pero a partir de aquel momento me suscitó toda una serie de intereses que todavía hoy día los tengo, y que por tanto, pues cualquier cosa que cae en mis manos que tiene que ver con la construcción, con la integración europea, inmediatamente trato de leerla y trato de reflexionar sobre ella. Hoy pretendo hacer una reflexión con ustedes, una reflexión sobre un poco de recorrido histórico sobre cómo se ha construido Europa hasta ahora, y al mismo tiempo una reflexión de cómo podríamos querer que se construyera Europa a partir de ahora. La propia palabra Europa es una palabra de origen bastante desconocido. A veces desde la academia empezamos siempre hablando de la etimología de las palabras. La palabra Europa no se sabe muy bien de dónde viene. Algunos dicen que vienen de un lenguaje antiguo indoeuropeo, una palabra que significaba oscuridad, una palabra que en ese lenguaje era Hirip, y que de ahí viene Europa. Bueno, lo cierto es que desde hace muchos siglos se habla de Europa de una manera o de otra. Las referencias más lejanas que tenemos las tenemos en la mitología griega. Yo antes he puesto un cuadro, el cuadro El rastro de Europa de Tiziano. Es un cuadro que está en Boston ahora mismo, que después fue copiado por Rubens, y ese cuadro está en España, en Madrid. Y después este tema del rastro de Europa ha sido motivo de muchísimas obras de arte. Algunas de ellas también están aquí. El rastro de Europa de Botero, el rastro de Europa de Balatón. Bueno, hay, como digo, muchísimos cuadros que tratan sobre este mito. Este mito viene a señalar algo que aparecía en la mitología griega: una princesa fenicia, que se llamaba Europa, hija de un rey, el rey Agenor, y de una reina, la reina Telefasa. Esa princesa pues era bella, y el dios Zeus se enamoró de ella. El dios Zeus se disfrazó de toro, por eso aparece siempre en la mitología de los cuadros un toro blanco, y se acercó a la princesa que estaba cerca de la playa, se acercó a ella como un toro manso. La princesa Europa
se subió a los lomos de ese toro blanco y ese toro blanco salió hacia el mar, caminando y nadando por el mar, llegó a Creta, y en Creta ya la princesa Europa descubrió que realmente el toro era Zeus, y en matrimonio pues Zeus y la princesa Europa tuvieron 3 hijos, uno de ellos Minos, y a partir de ahí surgió Europa. Bueno, es una manera de contar una historia de la mitología, pero realmente ni los griegos ni después los romanos van a tener realmente un sentido de Europa. Es verdad que hay gente que habla del Imperio Romano como el primer intento de la construcción de algo en el espacio europeo. Yo creo que va a ser fundamentalmente a partir del siglo VII, cuando va a empezar a haber una idea de Europa por contraposición a una idea identitaria religiosa, por contraposición al Islam, fundamentalmente. Y va a empezar a hablarse de Europa, esa idea se va a consolidar de manera identitaria, de alguna forma, a través de la Edad Media, y van a surgir nuevos intentos de construir Europa por la fuerza. Intento fue el de Carlomagno, fue el de Napoleón. Bueno, hubo intentos de construir grandes imperios europeos por la fuerza. Pero desgraciadamente por la fuerza es muy difícil de conseguir las cosas, que pervivan las cosas. Pueden pervivir durante un tiempo, pero no mucho tiempo. Bueno, dicho esto, y antes de seguir un poco con el tema europeo, la conferencia, tal como la he planteado, empieza hablando de tiempos de incertidumbre. Me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre los tiempos en los que nos movemos actualmente. Estamos moviéndonos en los tiempos desde hace ya un tiempo, desde hace unos años, unas décadas, donde fundamentalmente la característica de estos tiempos es la incertidumbre, es la inseguridad, es el riesgo, le llaman algunos sociólogos. Greenberg, por ejemplo, un sociólogo alemán, llama sociedad del riesgo. Es lo líquido. Hay un sociólogo importante, todavía vivo en nuestros días, también fue el príncipe de Asturias, como Saskia Sassen, que se llama, es un sociólogo polaco, se llama Zygmunt Bauman. Es un sociólogo que da, bueno, ya no da clase, está como en mérito en la Universidad de Leeds, en Reino Unido. Y este sociólogo tuvo la habilidad de construir una metáfora para los tiempos actuales, que yo creo que es una metáfora que identifica muy bien cómo somos y en qué tiempos vivimos en estos momentos. Él habla de la modernidad líquida. Y la modernidad líquida viene a señalar esa incertidumbre. La liquidez es algo que se nos escapa, mientras que lo sólido podemos tocarlo y podemos asentarnos en lo sólido. Hoy día vivimos en una sociedad donde fundamentalmente lo que tenemos es liquidez. Tenemos miedo líquido, tenemos sociedades líquidas, tenemos incluso amores líquidos, dice Bauman. ¿Qué es lo que está pasando? Que fundamentalmente estamos viviendo en una cultura de lo efímero y lo transitorio. Está ocurriendo en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Anteriormente las cosas ocurrían mucho más despacio. Todo se consolidaba mucho más despacio. Hoy día los exponentes más claros de lo que ocurre a veces son los jóvenes. Aquí hay algún joven que seguro que se enrolla de vez en cuando. Hoy día llaman enrollarse rápidamente contactar con la persona del sexo contrario, del mismo sexo, y tener un contacto, un beso, o bueno, pues eso se produce a veces rapidísimamente, y en la misma noche probablemente se enrolla uno a veces con más de uno. Eso es lo que llama Bauman el amor líquido. No tenemos una cultura de lo sólido, sino una cultura de lo transitorio. Todo es transitorio, incluso el amor empieza a ser transitorio. Ya no vivimos en un mundo que nos permita asentarnos firmemente y poder predecir, poder ver en qué medida el futuro va a transcurrir. Cuando algunos de nosotros que tenemos ya algunos años empezamos a mirar nuestra vida, vemos que algunos de los acontecimientos que nosotros hacíamos, los hacíamos pensando en que esos acontecimientos iban a llevarnos a un camino. Yo cuando me fui a Madrid a estudiar, pues pensaba en ser lo que soy en estos momentos, profesor de la universidad. Yo pensaba dedicarme fundamentalmente a la investigación y a la docencia, y lo he conseguido.
de alguna manera, cuando yo terminé de estudiar, más o menos tenía un camino que era factible que yo pudiera recorrer. Hoy día a mis alumnos, y hay alumnos muy brillantes, el camino lo tienen bastante oscuro. No saben muy bien qué puede ocurrir ni mañana, ni pasado, ni dentro de un mes, ni dentro de un año. No saben muy bien qué camino van a poder transitar. Por tanto, estamos en un momento donde difícilmente se visualiza el futuro. Difícilmente podemos tener una cierta predecibilidad de lo que va a ocurrir en un futuro. Eso nos lleva a veces, esa incertidumbre, ese riesgo, ese no saber lo que va a ocurrir al día siguiente, nos lleva a vivir muchas veces en situaciones puramente hedonistas, puramente materialistas, lo que se llama vivir el día, vivir al día, vivir en el momento, el carpe diem, que a veces nos lleva a buscar los placeres inmediatos, que nos lleva muchas veces a caer en algo que también identifica a la sociedad actual, el consumismo. Nosotros hoy día a veces somos felices consumiendo. Claro, cuando nosotros hacemos encuestas a veces le preguntamos a la gente qué hace en sus momentos de ocio y claro, en vez de decirnos que lee un buen libro o que va a ver una buena película o que escucha una buena música, no, se van al Tader o a la Nueva Condomina a pasearse por la Nueva Condomina y el Tader, y eso es sus momentos de ocio. Están mirando el consumo. Dice, oye usted, ¿eso realmente es un momento de ocio o es otra cosa? Bueno, pues estamos cayendo en ese tipo de consumismo. El ser humano empieza a convertirse en un ser consumidor más que en otra cosa. Por otro lado, todo esto de lo efímero y lo transitorio también nos lleva a veces a un culto a la imagen, a la belleza, a la juventud. Incluso el lema del Corte Inglés a veces que utiliza, qué grande es el joven. Todo hay que cambiarlo, rápidamente todo hay que cambiarlo, todo es viejo rápidamente. Todo tiene que estar en torno a la imagen más que a otras cosas que a veces son mucho más consistentes que la imagen que puede ser transitoria. Nos preocupamos total y absolutamente por nuestro cuerpo, no nos preocupamos muchas veces por nuestra mente. No tenemos sentido de la trascendencia. Vivimos, como digo, en sociedades que... Voy a ver si quito esto, porque esto aquí da para rato. Pero sobre todo vivimos en un tiempo sin certezas, como decía. Vivimos en una cultura de la flexibilidad. Se ha impuesto como norma lo flexible. Lo flexible arruina el futuro. Si todo es flexible, al final, esa visualización del futuro, como digo, es difícil de que la podamos tener. Pero además, eso nos lleva a no confiar en casi nada y en casi nadie. Si nosotros viéramos hoy día encuestas de hoy día, tanto en España como en cualquier otro país, veríamos cómo, en relación con determinadas cosas, lo que más impera en opinión de los ciudadanos es la desconfianza. Hay desconfianza hacia los políticos, hay desconfianza hacia la política, hacia las instituciones, hay desconfianza hacia casi todo. Por tanto, todos empezamos a ser sospechosos, empezamos a no tener elementos para agarrarnos, asideros para poder confiar en ellos. Eso nos lleva a veces a hacer una mirada muy hacia el entorno más inmediato. Es verdad que estamos recuperando toda una serie de elementos que parecían un poco sobrepasados anteriormente, le estamos dando importancia ahora a lo inmediato, porque lo inmediato es lo único que podemos confiar, a la familia más cercana, a los amigos más cercanos, pero lo demás empieza a ser algo en lo que hay que desconfiar. Algo que nos genera miedo. Miedo que define nuestras expectativas y que define nuestros horizontes. Estamos en una sociedad donde hay muchos temores. Temores variados, temores reales o a veces imaginarios. Temores que nos afectan porque son reales y temores que nos los crean a veces de manera imaginaria. Toda esta sociedad de la incertidumbre nos está generando todo un miedo a movernos que a veces uno mira al entorno y ve cómo hay agresiones que en otros tiempos hubieran dado lugar a una reacción y que hoy día parece que la sociedad está adormecida. Parece que nosotros nos miramos exclusivamente a nosotros y no queremos saber nada de poder movernos.
La incertidumbre, por tanto, empieza a ser un poco la señal de identidad de los tiempos actuales. Por poner un dato de encuesta, casi el 60% de los españoles cree hoy día que es mejor vivir al día y pensar solo en el presente. Eso ya lo piensa el 60% de los españoles. Esta es una encuesta de diciembre de 2012. Probablemente hoy día las cifras sean un poco mayores incluso que las que se producían en 2012. A todo esto vivimos en una situación crítica. Desde hace unos años estamos en una situación de crisis económica importante, una crisis económica que está favoreciendo también la inseguridad, elementos que parecían que estaban muy consolidados de conquistas sociales, de toda una serie de elementos que parecían inamovibles dentro de nuestro entorno, la sanidad, la educación, la vejez, las pensiones, todos esos elementos se están moviendo, y se están moviendo favoreciendo esa inseguridad que nos provoca miedo, que nos provoca ansiedad, que nos provoca angustia colectiva. Un gran sociólogo español que se llama Manuel Castel decía que la respuesta más inmediata ante esta situación es el instinto básico de autoprotección. Sálvese quien pueda. Yo y mi familia primero. Aceptar lo que sea, competir con el de al lado y sobre todo expulsar a los extraños del reparto de los pocos que nos quedan. Esa es una situación que define un poco los tiempos actuales. Por tanto, hablar de realidades supranacionales como Europa, cuando tenemos situaciones que a veces nos llevan a eso, a defender lo que tenemos más cerca, lo más primario, pues a veces no son muy entendibles, pero como digo, esto es la situación de partida. ¿Qué está ocurriendo a nivel un poquito superior? A nivel de lo que es la geopolítica, que también hay crisis y que también estamos empezando a destruir toda una serie de elementos que habían configurado el orden mundial hasta ahora y que hoy día empiezan a no ser ya elementos tampoco consistentes. También son elementos de incertidumbre. En el año 1989, por poner un año, porque realmente las cosas no ocurren, y aquí hay brillantes historiadores que lo saben perfectamente, no ocurren de la noche a la mañana, pero a veces nos ayudamos de poner barreras para poder señalar. En el año 1989 parece que el mundo cambió, y cambió porque cayó el muro de Berlín. Parece que ese mundo bipolar que se había construido después de la Segunda Guerra Mundial, con dos grandes modelos y dos grandes países que encabezaban esos modelos, parece que eso cambió, y hubo incluso algún economista importante como Fukuyama que denominó a eso el fin de la historia. Ese momento no era un momento que tampoco se podía predecir. De hecho, no lo predijo casi nadie, que iba a caer el muro de Berlín. Es verdad que se estaba produciendo un deterioro que se veía en lo que llamábamos la Europa del Este, la Europa de detrás del telón de acero, la URSS, pero que fuera a caer el muro de Berlín en el año 89 no lo preveía casi nadie. Que en el año 91 desapareciera la Unión Soviética tampoco lo preveía casi nadie. Pero lo cierto es que después del año 1989-1991 se configura rápidamente un mundo ya no bipolar sino unipolar. El fin de la historia, el triunfo del capitalismo. Ya lo que aparece realmente es simplemente un polo, un solo polo, ese polo encabezado por una gran potencia, Estados Unidos. Bueno, pues eso que parecía algo que en los finales del siglo XX era así, y que alguna gente configuró y vino a decir que era el nuevo orden mundial, ese nuevo orden mundial en el que en principio parecía, así lo decía Bush padre, George Bush padre, parecía que iban a configurarse una gran potencia que era Estados Unidos y dos potencias de alguna manera auxiliares que iba a ser Japón y la Unión Europea. Pues todo eso de la noche a la mañana se nos viene también abajo y nos encontramos con un mundo multipolar, un mundo donde la Unión Europea, que parecía que iba a ser uno de los grandes actores, pues termina no siendo un gran actor, termina invisibilizándose, de ahí un poco también el título de la conferencia, y empieza a aparecer un mundo multipolar donde por un lado sigue jugando la gran potencia, Estados Unidos sigue jugando, evidentemente, pero por otro lado aparecen nuevos agentes globales, no solamente a nivel de países,
aparecen toda una serie de países emergentes que van a jugar papeles en la geopolítica actual, desde China, que hoy día la tenemos todos en mente, hasta países como Brasil, India, países que hace 50, 100 años no eran absolutamente nada y que hoy día empiezan a estar presentes. Pero además de eso aparecen también otra serie de actores. Aparecen multinacionales, grandes empresas tecnológicas. Hoy día hay una guerra, hay muchas guerras, pero una entre Google y China, por ejemplo. Google y China tienen una guerra en estos momentos, pero no es una guerra de pegarse tiros, es otra guerra de otra clase. Pero las grandes empresas tecnológicas también están hoy día funcionando en el mundo. Las grandes ONGs, los grupos terroristas, las grandes organizaciones del crimen sin fronteras, todo eso está configurando el mundo en el que nos movemos. Un mundo donde Europa podría jugar un papel, pero donde Europa parece que está declinando la posibilidad de jugar ese papel. Hoy día la Unión Europea, Europa, cuenta poco a nivel político. Y hay que decirlo así y reconocerlo. Hoy día Europa empieza a ser muy invisible a nivel político. A mí me recuerda siempre una frase que se le atribuye a Henry Kissinger en determinado momento, que decía: cuando me digan que consulte Europa, dadme por favor el teléfono. Bueno, pues el teléfono de Europa parece que hoy día sigue sin existir y por eso es por lo que Europa cuenta poco políticamente. Pero es verdad que Europa cuenta todavía mucho a nivel comercial y a nivel económico. Yo he tratado de poner algunas cifras que veremos ahora después, porque quería antes hacer un pequeño ensayo muy rápido y sin hacer exámenes. Uno de los grandes problemas que tiene Europa, lo vamos a comentar también a lo largo de la conferencia y después en el diálogo, es lo que llamamos el déficit democrático. Pero yo creo que además del déficit democrático hay un gran problema en Europa, que es el déficit cognoscitivo. Nosotros no conocemos Europa, conocemos poco de Europa. Y yo me atrevo a pensar que si yo señalara algunos países de los que aparecen en ese mapa mudo, la gran mayoría de los que estamos aquí nos sería difícil identificarlos. Nosotros no sabríamos exactamente cuáles son esos países que componen en principio una realidad política a la que pertenece España, que es la Unión Europea. Si yo señalara ese país, por ejemplo, y si señalara ese, y si señalo eso, eso ya pues nota. Bueno, ese era alguno, Lituania, efectivamente, Croacia, siempre está por aquí. Eso es para nota porque eso sigue siendo Rusia. Eso es una de las partes de Rusia que no está pegada a Rusia, es Kaliningrado y es Rusia todavía. Bueno, conocemos poco probablemente de la geografía, o sea, pero seguimos, si yo preguntara la capital de Lituania, que sí que lo había acertado por ahí. Riga es la capital de Letonia, que es una capital muy bonita y tienen allí un famoso licor que se llama Bálsamo Negro de Riga, que es una cosa fortísima, no os recomiendo que lo toméis, aparte de ser negro es muy feo, pero aparte tiene un alto grado alcohólico. Bueno, la capital de Lituania es Vilnius. Está bañada por un río, el río Neri. Pero bueno, la capital, ¿de qué país es esta capital? Bratislava. Ese es el río Danubio, muy bonito también. Está a 60 kilómetros de Viena aproximadamente, esta ciudad. República Checa. De Eslovaquia, de la otra parte. Y si yo pusiera a esta señora, seguro que no nos suena de nada. Y si le pongo el nombre, tampoco. Hace muy poquito la nombraron primera ministra de Letonia, perdón, ya me estaba equivocando yo.
Y si pongo este señor, claro, es que estoy poniendo cosas muy difíciles. Este parece que lo podemos identificar más, ¿no? Como leemos los apellidos y ponemos Elio Di Rupo, parece que es italiano, es el primer ministro belga, es el presidente del Partido Socialista de Valonia. No conocemos, pero no vosotros, yo tampoco. O sea, que me preguntáis a algunos de los primeros ministros de alguna república báltica y tampoco los conozco. Estas cosas pues son a veces muy difíciles de pronunciar. Entonces, tenemos una realidad en Europa de desconocimiento de la propia Europa. Y en Europa somos, en estos momentos, 508 millones de habitantes aproximadamente, en lo que compone la Unión Europea. Por tanto, a nivel de población no está mal, porque, hombre, salvando las distancias con los grandes países asiáticos que tienen muchísima población, como China o la India, comparándonos con Estados Unidos, con Rusia, con Japón, demográficamente está bien. Lo que ocurre es que si analizáramos un poco la demografía de Europa, encontraríamos grandes problemas. Si cogiéramos los 30 países del mundo que tienen la mayor población proporcionalmente de más de 60 años, encontraríamos que de esos 30 países, 29 son europeos. Es decir, tenemos un gran problema de envejecimiento. Tenemos poblaciones con personas muy mayores, con una proporción de mayores muy importante. Bueno, eso al final puede generar problemas y va a generar problemas, pues no solamente por el hecho de que vamos a tener menos capacidad productiva, sino que vamos a necesitar muchísimo más dinero para poder tener y mantener los servicios sociales básicos para atender a toda esa población. Entonces, en ese sentido, son problemas que están ahí en función de nuestra población. Sin embargo, somos todavía una gran potencia económica de Europa. Esa es la dimensión económica del mundo. Es el Producto Interior Bruto en miles de millones de euros en 2011. Europa era la primera potencia del mundo económico, 12.600 con respecto a Estados Unidos, por encima de Estados Unidos, con respecto a China, por encima de China, por encima de Japón. Es decir, económicamente y comercialmente Europa es una potencia. Pero claro, ¿se puede esto mantener o no se puede mantener? Esto aproximadamente significa, en estos momentos, que Europa representa aproximadamente el 20% del Producto Interior Bruto mundial. Si nos vamos a principios del siglo XX, hasta 1913, Europa representaba aproximadamente el 36% del Producto Interior Bruto mundial. Es decir, en un siglo, aproximadamente hemos bajado del 36 al 20 y seguimos bajando. Por tanto, el proceso que se está produciendo es un proceso de ir bajando nuestro peso económico también, a pesar de que todavía hoy día, como digo, somos una gran potencia mundial. Después de dar estos datos me voy un poco a la historia. A partir del siglo XIX, Europa empieza a estar en la mente de mucha gente. El propio Víctor Hugo va a ser uno de los que va a poner en marcha toda una serie de instrumentos que van a potenciar la idea de Europa. Incluso habla de los Estados Unidos de Europa. Cuando uno va por Europa encuentra a Víctor Hugo muchas veces. Aquí está, en la Asamblea Nacional de París, aparece Víctor Hugo y aparece una frase, que no sé si se ve bien esta está en francés, que dice: un día, vendrá un día en el que todas las naciones del continente, sin perder su calidad distintiva y la gloriosa individualidad, fundarán estrechamente una unidad superior y constituirán la fraternidad europea. En el siglo XIX, Víctor Hugo está pensando, como están pensando otros grandes pensadores, Kant, el propio Marx, están pensando en la posibilidad de construir una Europa unida. Lo que pasa es que el siglo XX va a ser un siglo de desastre.
Europa fundamentalmente se ha caracterizado por tener guerras civiles. Y las dos guerras mundiales son dos guerras civiles importantes que tienen lugar en el seno europeo, en territorio europeo. La Primera Guerra Mundial va a ser el primer desastre que va a no dar la razón a ese pensamiento de Víctor Hugo y va a de nuevo intentar potenciar la idea en mucha gente de que es necesaria Europa. Aparece el conde de Coudenhove-Kalergi que decía: Europa como concepto político no existe. Esta parte del mundo engloba a pueblos y estados que están instalados en el caos, en un barril de pólvora de conflictos internacionales y en un campo abonado de conflictos futuros. Esta es la cuestión europea. El odio mutuo de los europeos que envenena la atmósfera. La cuestión europea será resuelta solo mediante la unión de los pueblos de Europa. El mayor obstáculo a la organización de los Estados Unidos de Europa son los 1000 años de rivalidad entre las dos naciones más populosas de la paneuropa, Alemania y Francia. Se va a producir, después de la Primera Guerra Mundial, después de 10 millones de muertos aproximadamente que se producen en la Gran Guerra, que ahora celebramos el año del centenario en este que estamos en estos momentos, se van a producir toda una serie de movimientos paneuropeos para intentar construir esa Europa. Incluso se le encarga a esta persona que aparece en el cuadro, Aristide Briand, se le encarga por la Asamblea de la Sociedad de Naciones que haga un memorándum para poner en marcha Europa. Dice Briand, pienso que entre los pueblos que están geográficamente agrupados como los pueblos de Europa debe de existir una suerte de vínculo federal. Estos pueblos deben en todo momento tener la posibilidad de entrar en contacto, de discutir sus intereses, de adoptar resoluciones comunes, de establecer entre ellos un lazo de solidaridad que les permita, en los momentos que se estime oportuno, hacer frente a las circunstancias graves si es que éstas surgen. Evidentemente la asociación tendrá efectos sobre todo en el dominio económico. Esta es la cuestión que más presiona. Bueno, como digo, se le encarga un memorando, pero cuando entrega el memorando en 1930 es demasiado tarde. Ya está Adolf Hitler en el poder y estamos ya a las puertas de un nuevo conflicto, todavía mucho más sangriento que la Gran Guerra, que va a ser la Segunda Guerra Mundial, con, según los datos de los historiadores, entre 55 y 60 millones de muertos. Vamos a estar en un conflicto que va a destruir Europa a todos los niveles. Va a destruir Europa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista demográfico, desde todos los puntos de vista. Europa queda totalmente destruida. Por tanto, cuando salimos de ese conflicto, fundamentalmente, ¿qué es lo que está deseando el mundo? Que en Europa haya paz. Y todos van a confluir en la necesidad de que se entiendan los europeos, de que nos entendamos los europeos. El propio Churchill, al año siguiente de terminar la Segunda Guerra Mundial, da una famosa conferencia en Zúrich, en Suiza, en la que dice: quisiera hablar hoy del drama de Europa. Entre los vencedores solo se oye una babel de voces. Entre los vencidos no encontramos sino silencio y desesperación. Existe un remedio que, si fuese adoptado global y espontáneamente por la mayoría de los pueblos de los numerosos países, podría, como por un milagro, transformar por completo la situación y hacer de toda Europa, o de la mayor parte de ella, tan libre y feliz como la Suiza de nuestros días. ¿Cuál es este remedio soberano? Consiste en reconstruir la familia europea, o al menos en tanto no podamos reconstituirla, dotarla de una estructura que le permita vivir y crecer en paz, en seguridad y en libertad. Debemos crear una suerte de Estados Unidos de Europa. Para realizar esta tarea urgente, Francia y Alemania deben reconciliarse. Eso lo dice en el año 46, un año después de terminar la Guerra Mundial. Inmediatamente se ponen en marcha toda una serie de procesos. En el año 48 el Congreso de la Haya. El Congreso de la Haya va a reunir también bajo la presidencia de Churchill a aproximadamente 800 personalidades de todo el mundo, un montón de ministros, de primeros ministros, de intelectuales. Bertrand Russell, por ejemplo, está en ese Congreso de la Haya, donde fundamentalmente lo que se está intentando es ver de qué manera se puede iniciar el camino de la integración europea. Y aparecen dos mentalidades.
voy a ir pasando un poquito algunas transparencias. Dos formas de concebir el proyecto. Hay un proyecto federalista, es un proyecto que va a representar en ese momento un italiano, Altiero Spinelli. Spinelli es una persona que no es muy conocida, pero que ha tenido bastante papel en el desarrollo de la Unión Europea. De hecho, a veces hay gente que no termina de entender algunos de los símbolos que se utilizan a veces en Europa. Yo recuerdo que la primera vez que vi un cocodrilo como representante de una asociación europea, dije, bueno, un cocodrilo, ¿qué tiene que ver con Europa? Bueno, Altiero Spinelli se reunía en un restaurante que es en Estrasburgo, que se llama El Cocodrilo, y de ahí viene el Cocodrilo unido a Europa. Ese restaurante fue el sitio donde Spinelli ha hecho muchos intentos de llevar adelante constituciones europeas. Desgraciadamente Spinelli murió en el año 86 y no consiguió su proyecto federalista, pero desde el principio va a intentar construir unos Estados Unidos de Europa desde el punto de vista federal. Ese proyecto va a seguir el camino fundamentalmente de lo que después va a ser el Consejo de Europa, que no termina desarrollándose y que termina siendo exclusivamente pues una cámara de consejo, no de toma de decisiones políticas. El otro proyecto lo va a encabezar fundamentalmente un funcionario, un alto funcionario francés, Jean Monnet. Muchos de los espacios europeos, si vais a Bruselas o si vais a Estrasburgo, vais a encontrar salas Monnet por todos sitios. Jean Monnet, como digo, era asesor de Robert Schuman, que era en esos momentos ministro de Asuntos Exteriores francés, y Monnet va a poner en marcha una idea diferente. La idea de Monnet es: empecemos haciendo Europa uniéndonos en pequeñas cosas. Y esas pequeñas cosas nos irán llevando desde una unión en pequeñas cosas a nivel económico, nos llevará a uniones políticas y posteriormente a uniones culturales. Cuenta la leyenda que cuando Monnet estaba muriendo, dijo: probablemente me he equivocado y debería haber empezado al revés, poniendo en marcha integraciones culturales para llegar a integraciones económicas. No sé si lo dijo o no lo dijo. Lo cierto es que se empezó por unir económicamente a las naciones, a las pequeñas naciones que había en aquellos primeros momentos, empiezan a unirse en un terreno concreto. La primera propuesta que lanza Schuman, inspirado por Monnet, va a ser: unamos algo que había quedado destruido totalmente después de la Segunda Guerra Mundial, que era la industria del acero y la industria del carbón, y constituyamos una comunidad europea del carbón y el acero. Eso se produce en el año 51. En el año 51 se firma el primer tratado de la primera comunidad europea, que se firma en París en el año 1951, que entra en marcha en enero de 1952, que es la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA. La CECA va a ser ese primer experimento donde participan 6 países nada más, los 6 países fundadores de las comunidades europeas, sin perjuicio de que habían sido invitados a otros. Aquí hay que decir que Reino Unido había sido invitado de partida a constituirse dentro de ese primer núcleo, pero Reino Unido estaba muy por seguir potenciando un poco la idea que le quedaba de imperio a través de la Commonwealth y se separa un poco de estos procesos. Los países que van a fundar este primer núcleo de la Unión Europea, de lo que después va a ser la Unión Europea, son, como sabéis, el Benelux, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, va a ser Francia, va a ser los 2 países que perdieron la Segunda Guerra Mundial europeos, Alemania e Italia. Esos 6 países van a confluir en la CECA, en la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Esos países van a formar el primer núcleo de las comunidades europeas. Se ve que funcionan bien, y como se ve que funcionan bien, hay una reunión en Mesina donde se le encarga a otro de los grandes padres de la Unión Europea, que tampoco es muy conocido, a Spaak, el ministro de Asuntos Exteriores belga de aquellos momentos, se le encarga que haga un memorándum para ver en qué otras cosas se pueden unir los europeos. Unos años antes, estoy hablando del año 55, 56, unos años antes se había producido un intento de unir y de crear una segunda comunidad europea que había fracasado. Casi nadie la conoce, la Comunidad Europea de Defensa.
Fracasó porque Francia en última instancia no quiso que esa Comunidad Europea de Defensa fuera adelante. Y fracasó por los nacionalismos y por las pequeñas cosas que a veces hacen que fracasen los grandes hechos. Fundamentalmente por los problemas que tenía Francia con el Sarre. El Sarre era una región que había sido alemana, que es francesa y que después pasa de nuevo a ser alemana. Bueno, pues fracasa la Comunidad Europea de Defensa, entre otras cosas por lo del Sarre, pero por más cosas, y sin embargo sigue habiendo un impulso, y en el año 1957 en Roma, en el Ayuntamiento de Roma, se van a firmar las dos siguientes comunidades europeas. La importante, la que va a dar lugar y va a tener recorrido, que va a ser la Comunidad Económica Europea, y otra que se firma también en ese momento, el Euratom, la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Esas son las tres comunidades europeas que empiezan a funcionar. Pero empiezan a funcionar más con la idea de fundar un mercado común. De hecho, yo recuerdo que los españoles, cuando decíamos de entrar a Europa, no decíamos de entrar a las comunidades europeas, decíamos de entrar al mercado común. La idea era fundar un mercado común, es decir, eliminar todo tipo de barreras fronterizas, fundamentalmente para las mercancías. Lo que pasa es que los seres humanos somos como somos, y ese proceso se produce de manera muy larga y con mucha pillería. Hay muchísimas pillerías por parte de los países. Desde el principio hay pillerías por uno y por otro. La idea es: yo quiero que todos mis productos pasen al otro país sin ningún problema, pero no quiero que los del otro país vengan al mío porque compiten con mis productos. Y esa pillería ha estado presente en los primeros años de la Comunidad Europea, hasta que se produce una famosa sentencia. Hay en el año 79 una sentencia del Tribunal Europeo, que es la sentencia que se conoce como de Cassis de Dijon. El Cassis de Dijon es un producto que hay en Francia, un licor francés, que estaba prohibido pasarlo a Francia, porque perdón, no, Francia no, porque se producía en Francia. Pasarlo a Alemania, porque los alemanes decían que se podían pasar productos que tuvieran menos de 14 grados o más de 30. Claro, y el Cassis estaba en medio. Entonces ya eso no, y lo decían que era por problemas de salud pública. Bueno, al final era una manera de no posibilitar el que pasara esa bebida desde Francia a Alemania. En el año 79 se ve claramente que el mercado común está avanzando, pero que aquello, han pasado 20 años y aquello no ha avanzado suficientemente. Entre medias, hay que decir que desde los 6 países se va a elevar el número y se va a pasar a la Europa de los 9. Hay un proceso ahí en medio también digno de mención, porque el tema del Reino Unido siempre ha sido un tema que desde el principio aparece ahí como un elemento con muchas interrogaciones. Reino Unido no quiere al principio ser miembro de la Unión Europea, perdón, de las comunidades europeas que se llamaban en aquellos momentos, pero rápidamente ven que aquello funciona y empiezan a llamar a la puerta. El Reino Unido llama a la puerta en el año 61 y el general de Gaulle, que en aquellos momentos presidía Francia, dice que el Reino Unido no entra, porque el Reino Unido es el caballo de Troya de los norteamericanos. Vuelven a llamar a la puerta en el año 66 y de Gaulle dice que el Reino Unido no entra. Estaba llamando ya a la puerta no solamente el Reino Unido, sino también Dinamarca, Suecia y Noruega. No entra ninguno hasta que muere, no, perdón, no lo voy a matar todavía, al general de Gaulle, sino que lo quitamos de la presidencia de Francia. En el año 68 desaparece la presidencia de Francia, en el año 69 ya no es presidente de Gaulle, es el presidente Georges Pompidou, y a partir de ese momento es cuando Reino Unido tiene la posibilidad de entrar, y de hecho entra Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, entran en el año 1973, y pasamos de tener 6 miembros a tener 9 miembros en la Unión Europea. Noruega ha sido un caso también digno de mención, porque Noruega está llamando a la puerta desde siempre, hasta la última ampliación la está llamando, y cuando llega el momento de que va a entrar, se retira y entonces ya no entra, y de momento sigue sin entrar. Pero bueno, también llamaba a las puertas y, como digo, ha estado varias veces a punto de entrar. En cualquier caso, estaba situado en el año 79. En el año 79 se va a producir algo importante. Aparte de la sentencia del Cassis de Dijon, se va a producir la idea de que es necesario empezar a avanzar rápidamente en la construcción real de esa Europa unida. Para crear esa Europa unida
hacía falta poner en marcha algo que en un tiempo prudencial pues se pudiera verificar que efectivamente se eliminaban todo tipo de barreras. Hay un personaje importante, es un socialista francés, seguro que lo conocéis, Jacques Delors. Delors fue importante en aquellos tiempos porque creó toda una serie de medidas, estaba presidiendo la comisión, creó toda una serie de medidas que se fueron cumpliendo para llegar ciertamente al mercado único. Se llegó al mercado único, que significaba fundamentalmente la eliminación de todo tipo de barreras fronterizas para no solo mercancías, sino también personas, capitales y servicios. Pero había y seguía habiendo problemas. El siguiente paso se dio de manera importante rápidamente. Había que pensar no solamente en tener un mercado único, sino en tener algo con lo que pagar. Hay un informe famoso a nivel de las comunidades europeas, se conoce como el informe Cecchini, lo hizo un señor que era parlamentario italiano. Lo que hizo fue simplemente coger una cantidad de liras y se fue a un banco de Roma y cambió las liras por francos. Después se fue a otro banco de la misma Roma y cambió los francos por marcos. Se fue a otro banco y cambió los marcos por pesetas. Y lo fue pasando por todas las monedas comunitarias. Cuando terminó en el último banco, tenía la mitad justo de dinero del que había empezado. Y no había hecho nada, simplemente cambiar. Con lo cual, a eso se le llamó los costes de la nueva Europa. Bueno, inmediatamente había que construir y se pone en marcha toda la idea de la moneda única, el euro. Al principio se pone en marcha todo un sistema monetario, lo que era el ECU, pero se pone en marcha el euro. Y se pone en marcha un proyecto que es el proyecto del Tratado de Maastricht, el Tratado de la Unión. Antes de eso hay un intento. El intento es el Acta Única Europea. Coincide justo cuando va a entrar España y Portugal a las comunidades europeas, se produce el Acta Única Europea. En Europa funciona muchas veces, los que hemos estado allí lo sabemos, la idea de que cuando no somos capaces de salir de un atolladero porque no nos ponemos de acuerdo unos con los otros, lo que hacemos es inventar algo en el lenguaje. Inventamos una palabra nueva, se inventa un concepto nuevo que da salida y satisfacción a todas las partes. Aquello pasó igual. En aquellos momentos se estaba produciendo una lucha bastante feroz entre la primera ministra del Reino Unido, en aquel momento era Margarita Thatcher, y fundamentalmente los dos presidentes, o el presidente y el primer ministro de Francia, el presidente François Mitterrand, y el primer ministro de Italia, Bettino Craxi, los dos socialistas. La primera dama británica estaba intentando por todos los medios conseguir lo que se ha llamado el cheque británico y conseguir que no avanzara la Unión. ¿Por qué se llama Acta Única Europea? Porque se iba a llamar Acta de la Unión Europea, pero termina llamándose algo que nadie entiende, porque eso de Acta Única pues, era un tratado único, claro, si no era otra cosa. Pero ¿por qué se llama Acta Única? Para dar satisfacción a la señora Thatcher, para que no se llamara Acta de la Unión Europea. Pero rápidamente se produce ya el Tratado de la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea elimina las comunidades europeas que se habían creado y se pone en marcha un camino único para poner en marcha un proyecto único europeo. En aquel momento hay grandes líderes en Europa. Yo quiero recordar, he dicho antes a François Mitterrand, pero quiero recordar al señor Kohl, por ejemplo, en Alemania. Había grandes líderes en Europa con una visión de Europa ciertamente, yo creo que europeísta, de plantear un futuro de una Europa unida. El Tratado de la Unión era un primer paso. El segundo paso, además de la moneda única, era la unión política. No era solamente la unión económica y monetaria, era la unión política. Había que caminar hacia la unión política. No tiene sentido que haya una moneda única si no hay toda una serie de homogenización en el terreno fiscal, en el terreno político. Por tanto, había que caminar y seguir caminando. Pero desgraciadamente los líderes que siguieron cayeron en algunas trampas.
Yo creo que la primera trampa nos la tienden desde el otro lado del Atlántico. Yo no soy anti-norteamericano, pero Norteamérica juega sus papeles y juega sus intereses. Y desde uno lee los documentos que en su momento se produjeron por parte de los gobiernos norteamericanos neoconservadores, los conocidos como neocons, y los neocons tenían muy claro que no había que dejar que Europa caminara para que se hiciera una superpotencia en el terreno político. Por tanto, los neocons querían debilitar Europa y jugaron a eso. Jugaron a intentar por todos los medios introducir elementos que debilitaran Europa. La propia guerra de Irak, como se configura, y los papeles que juegan los europeos dentro de la guerra de Irak, entre ellos España, desgraciadamente, es un ejemplo más de debilitación de elementos europeos. Además, se nos está pidiendo constantemente desde Estados Unidos que se ampare una nueva realidad, que es verdad que existe esa nueva realidad. Como decía antes, desde el año 1989-91 hay toda una serie de países europeos que están pendientes de tratar de salir del influjo de lo que era la antigua Unión Soviética, los llamados países de la Europa del Este, y se nos pide que acojamos en la Unión Europea a todos esos países. Yo, mi opinión, hay gente que no la comparte, que dice lo contrario. Mi opinión es que nosotros fuimos a unas ampliaciones temerarias. Cuando no teníamos todavía construido el edificio, quisimos ponerle pisos encima. No había todavía suficientes cimientos en el edificio. Estábamos construyendo en esos momentos lo que eran los primeros pasos de la unión política. Y entonces, de golpe y porrazo, ampliamos en 10. No en 2, en 3. 10 países de nuevo dentro. Todos los países de la Europa del Este empezaron a llamar a la puerta y no podíamos haber adoptado otro tipo de acuerdos preferenciales, como se había hecho con otros países en otros momentos. No, de golpe y porrazo ampliamos y pasamos de tener 15 países, ya había entrado Suecia, Austria, Dinamarca, estábamos en 15 y pasamos de 15 a 25. Y en muy poquito tiempo de 25 a 27. Y en estos momentos a 28. Claro, Europa no estaba preparada para tomar decisiones a 28. La toma de decisiones en Europa es lentísima. Tiene tales vericuetos y es tan difícil de hacer que hoy por hoy, si era difícil hacerlo a 6, y provocó una gran crisis, la crisis que se conoce como la de la silla vacía en el año 65, Francia casi se retira de Europa en el año 65. Pues si fue difícil superar esa crisis de la silla vacía en ese momento, pues porque era difícil poderse poner de acuerdo 6 países, pues cuanto menos va a ser difícil ponerse de acuerdo 28 países. 28 países que además, algunos de ellos, no tienen el espíritu de la vieja Europa. Yo creo que estaban pensando más sus ciudadanos en salir del paraguas, del influjo de los países que hasta ahora o hasta finales del siglo XX estaban por encima de ellos, fundamentalmente del influjo de Rusia. Estaban pensando más en salir de ese influjo que en verdad ir a construir y a integrarse en Europa. Cuando uno observa la opinión pública de algunos de esos países, ve que están más cerca a veces de esos países Estados Unidos, la opinión estadounidense, que la opinión europea. Entonces, yo no quiero decir que haya que desandar lo andado, pero aquí hubo un intento de hacer algo que es uno de los grandes defectos que tiene Europa. Europa fundamentalmente no tiene demos, no tiene pueblo. No tiene pueblo porque tiene muchos pueblos. Había que intentar empezar a construir desde abajo. La ciudadanía europea tenía que construir los instrumentos que posibilitaran el construir Europa. Se hace un intento fallido, quizá mal hecho, de hacer una constitución europea. Esa constitución europea fracasó.
Probablemente lo que hay que hacer es hacer nuevos intentos de profundizar en la democracia europea, porque hoy día estamos sometidos a toda una serie de influjos que están haciendo que Europa no cuente prácticamente nada en el concierto internacional. Lo estamos viendo en lo que está pasando en Ucrania en estos momentos. Ucrania es un país que también estaba de alguna manera llamando a la puerta de la Unión Europea, pero Europa fue allí, fue incluso hasta nuestro presidente de la comunidad autónoma estuvo por allí dándose un garbeo por Ucrania, pero llegado el momento de la verdad, Europa no responde. Europa no da ninguna respuesta, empieza a ser total y absolutamente invisible. Es invisible en la geopolítica, pero es mucho más, es invisible ante los ciudadanos. Los ciudadanos empiezan a desconfiar total y absolutamente de Europa. Si vemos las últimas encuestas de los barómetros europeos, vemos cómo los ciudadanos empiezan a desconfiar de las instituciones europeas, no solamente no las conocen, sino que desconfían de ellas, empiezan a desconfiar total y absolutamente de los líderes que están al frente de esas instituciones, empiezan a desconfiar del euro y empiezan a pedir una cierta renacionalización. El problema que tenemos hoy día es que ni podemos ir hacia adelante ni podemos ir hacia atrás. Probablemente ir hacia adelante es complicado porque no somos capaces de buscar los instrumentos para poder de verdad construir esa unión política. Como digo, es muy difícil construir la 28. El Tratado de Lisboa, que fue el último tratado que se hizo, decía que podíamos ir a cooperaciones reforzadas, que se llaman. Es decir, vamos a hacer pequeños núcleos dentro de la propia Europa. Puede ser una solución. Lo cierto es que hoy por hoy Europa, como digo, empieza a ser invisible para la geopolítica, pero desgraciadamente es más invisible y empieza a ser más invisible para los ciudadanos. Porque la crisis que estamos teniendo y estamos sufriendo, fundamentalmente se está visualizando en Europa en negativo. Europa sirve para que venga la troika, para que vengan los señores de negro, para que nos recorten en sanidad, para que nos recorten en educación, para que nos recorten en pensiones, para que nos sigan exigiendo nuevos recortes. Si para eso sirve Europa, los ciudadanos evidentemente no la quieren. Si Europa sirve para salvar a los banqueros, los ciudadanos tampoco la quieren. Europa tiene que empezar a reconducirse. Por eso, yo que soy, y lo decía Conrado al principio, y voy casi a terminar porque no quiero cansarles más, yo que soy un firme y convencido partidario de que Europa vaya adelante, creo que hay que hacer una Europa nueva, que hay que parar este proceso y hacer una Europa nueva. Una Europa nueva que la tienen que hacer los ciudadanos, que no la van a hacer los políticos. Por eso, y ya como última reflexión, cuando se aproximan procesos como el que tenemos dentro de unos días, dentro de 15 días, el de unas elecciones a un Parlamento Europeo, aquí caben tentaciones de todas las posibles. Uno que tiene la tentación no puede tener la tentación de no participar. No me gusta Europa, por tanto no participo. Muchos no van a participar. Son elecciones donde participa poca gente. Yo creo que es malo. Creo que es bueno que la gente participe en la democracia y que participe votando y participe en muchas más cosas, no solamente votando. Cabe la tentación también de ir a votar y decir, bueno, voy a votar cosas extrañas, porque de esa manera, de alguna manera, doy un tirón de orejas y doy un poco de toque de atención. En algunas elecciones europeas hemos visto cómo se producían votaciones extrañas. Hemos metido en el Parlamento Europeo a Ruiz Mateo, hemos metido en el Parlamento Europeo a personajes extraños, a veces porque hemos querido dar toques de atención. Pero cabe la posibilidad de que efectivamente podamos presionar a nuestros representantes en Europa para que Europa empiece a caminar por donde debe de caminar, y es con una profunda reflexión de partida, teniendo muy presente que necesita un demos, necesita una ciudadanía, necesita ciudadanos que la apoyen, necesita cultura en torno a esa ciudadanía y necesita sobre todo que los ciudadanos vean
que efectivamente hay respuesta por parte de Europa a las necesidades que tienen los ciudadanos. Y las necesidades que tienen los ciudadanos hoy día en esta Europa envejecida, en esta Europa con problemas, en esta Europa... es que empecemos, en la medida que podamos, a, de alguna manera, disolver la incertidumbre, a quitar incertidumbre, a quitar miedo, a quitar elementos que hoy día nos hacen, hoy por hoy, infelices. Muchas gracias por la atención y, si quieren, pues podemos continuar hablando. Somos todos ciudadanos europeos y como ciudadanos europeos podemos ahora el momento de poder preguntar o de poder... Yo voy a hacer una pregunta totalmente desconociendo casi, pero me quedo en el aire. Como usted parece que tiene un registro de investigador y varias especialidades. ¿Cómo puede ser? A lo mejor no llega a concordar lo que le voy a decir con respecto a lo que ha dicho usted, los de luto, los que envía a los países. ¿Para qué sirve Europa? ¿Qué clase de...? Si vemos tanto en política general de España, cuando los que se nombran mandando a las cópulas de arriba y se retiran en sus mandatos y se van a los sitios tan fuertes, otros que los nombran, que no deberían de existir porque hay gente más mediocre económicamente, con la misma sabiduría, y los nombran con esa intelectualidad, y luego pasan a las otras empresas tan importantes. Y en Europa estoy observando, por lo que veo en la tele, yo entiendo muy poco, las cumbres a nivel mundial, que si el Obama nos visita en Bélgica, que si, y veo que cada vez hay más guerras, más miseria, ricos más ricos. Para que usted diera una pequeña, porque estoy totalmente un poco confuso en esto. ¿Qué podemos descubrir los pobres de a pie a nivel europeo? Si vemos a quien nombran y quién son y a dónde van cuando termina una cosa y otra y otra. ¿Qué podemos solucionar los de a pie? ¿Y cómo se va a arreglar esto? Con respecto a lo que usted ha dicho, que ve bajo oscuro en el futuro. Sí, bueno, yo no quiero ver oscuro el futuro. Yo creo que los seres humanos tenemos la oportunidad que nos merecemos si somos capaces de afrontarla. Entonces, lo que no podemos es dejar de la mano... Hay una frase que el otro día, en una entrevista que me hizo Conrado, yo recuperaba de un gran filósofo balear, Ramón Llull, que decía que todos no podemos ocultarnos de nuestra inocencia. O sea, nosotros no somos inocentes, todos somos culpables de lo que pasa. Entonces, es verdad que hay gente más culpable que otra. Evidentemente, no somos tan culpables como los que han cometido las tropelías en la banca o los que han hecho determinadas cosas, pero todos somos culpables y pequeños responsables de las cosas que hacemos. Y una de las cosas que a veces en la mentalidad y en los valores de los españoles no está muy presente es que efectivamente nosotros tenemos parte de responsabilidad en las cosas que pasan. Cuando yo pongo muchas veces el ejemplo a mis alumnos de que cuando yo le pregunto a alguien en Suecia o en Noruega o en Finlandia, le pregunto que qué haría ante un problema, esa alguien, la mayoría de los ciudadanos de Finlandia o de Suecia, responden que lo primero que harían sería intentar solucionarlo a ellos. Cuando le pregunto a los españoles, lo primero que hacen es decir que lo solucione el fulanito o el menganito, que lo solucione el alcalde, que lo solucione el inspector, no dicen que quiero solucionarlo yo. O sea, no nos ponemos nosotros a actuar. Yo creo que ese es uno de los fallos de nuestra mentalidad. Y a veces las actuaciones no son que cojamos una metralleta y nos vayamos al monte, no es eso. Son pequeñas cosas que podemos hacer y que no hacemos. Yo muchas veces a mi hija, tengo dos hijas, y una de ellas es muy ecologista, muy hippie. Y le digo siempre lo mismo, en la ecología de boquilla no sirve de nada si cuando salen de tu habitación no apagan la luz. Cuando apagan la luz, ahí estás contribuyendo a hacer ecología. Pero si solamente es boquilla no sirve para nada. Entonces cada uno de nosotros podemos hacer cosas en nuestra casa. Uno apaga la luz y entonces está contribuyendo a que el cambio climático, en la medida que puede, pues se está evitando, en la medida que puede. Muy poquito, pero si todo el mundo lo hiciéramos, al final evitaríamos cosas. Entonces lo que yo quiero señalar es que nosotros tenemos oportunidades de hacer cosas que a veces no hacemos. Entonces cada uno de los ciudadanos debe de intentar por todos los medios participar y hacer, porque si no, los poderosos se van a olvidar de nosotros, se están olvidando de nosotros. Uno de los grandes problemas que hay en la actualidad en el mundo es que
lo que se está agrandando es la brecha que hay entre los ricos y los pobres. Cada vez hay más desigualdad social, está produciéndose en nuestro país, se está produciendo en el mundo en general. Hoy día nosotros tenemos salarios, el otro día leía los salarios de Estados Unidos, los salarios de Estados Unidos en estos momentos, el salario medio de los trabajadores está situado en los mismos niveles, deflactando, es decir, quitando los efectos de inflación, en los mismos niveles de hace 30 años. Es decir, ¿a qué estamos jugando? Estamos jugando a tener menos salario, un dato de hoy día real en España. En los últimos años, con la crisis económica, se han destruido aproximadamente el 60% de los puestos de trabajo, que son buenos puestos de trabajo y bien pagados. Y se están sustituyendo, el 59% de las sustituciones se producen con malos puestos de trabajo. No se producen muchas sustituciones, pero las que se producen son con malos puestos de trabajo mal pagados. ¿A qué estamos jugando? Realmente lo que hace falta es que efectivamente tomemos conciencia de la necesidad de participar. Y además tomamos conciencia de que todo el mundo no es igual. Yo, antes lo he dicho, Conrado, soy ideológicamente de lo que soy. No quiero hacer un mitin aquí, ni muchísimo menos, porque vengo como profesor de la Universidad de Murcia. Pero todo el mundo no es igual. No es igual un partido que otro, no es igual un gobernante que otro. Por tanto, tenemos la responsabilidad de analizar y tomar opciones. No vale simplemente con decir todo el mundo es lo mismo. Todo el mundo no es igual. Es verdad que a veces hay sinvergüenza en un sitio, en otro y en otro. Muy bien, quitemos a los sinvergüenzas. Pero todo el mundo no es igual. Y hay ideologías que propugnan pues toda una serie de políticas que son más igualitarias y otras que propugnan políticas que son desigualitarias, que funcionan de otra manera. Bueno, pues cada uno es libre de elegir lo que quiera. Pero después seamos conscientes de eso, seamos conscientes de que se producen políticas que lo que hacen es aumentar las distancias sociales, pues a eso estamos jugando en los últimos tiempos. Eso estamos jugando. Yo pongo a veces mi mismo ejemplo a mi alumno. Le digo, vamos a ver, mi mujer es médico, trabaja aquí en este pueblo, en Cieza. Yo soy profesor de la universidad. Tenemos 2 salarios buenos. Yo gano hoy día, en conjunto, mi familia, mi mujer y yo, menos que ganaba mi padre, que era viajante. Mi padre, que era viajante, tiene y acumuló mucho más patrimonio que voy a acumular yo con mi mujer. Eso, si lo ponemos así en esos niveles, vemos cómo efectivamente a veces todo eso se disfraza con discursos. Está muy bien que mi mujer trabaje y que las mujeres trabajen y que los hombres trabajemos. Y a veces se disfraza con el discurso de que de esa manera, pero en última instancia lo que estamos consiguiendo es que sea necesario y una obligación que trabajemos los dos. Antes trabajaba uno solo. No digo que no tenga que trabajar la mujer, todo lo contrario. Pero en el discurso que se está produciendo a veces ideológico, lo que estamos haciendo es simplemente llevar al convencimiento de que estamos mejor cuando realmente, si lo comparamos de verdad en datos reales, estamos peor. Entonces, hoy por hoy yo creo que tenemos la responsabilidad de eso, de empezar a darnos cuenta de que no lo tienen que resolver los otros. Los otros nos van a resolver en la medida en que se vean forzados a resolvernos cosas. Si no se ven forzados, no. Yo he sido consejero de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y tuve una responsabilidad en su momento, era consejero de la Administración Pública. Siempre decía lo mismo. Si a mí nadie me dice y no me presiona respecto de que hay más prácticas o praxis en los funcionarios, yo no lo sé. Yo no voy a ponerme a vigilar a los funcionarios. Si hay un movimiento donde cada uno empieza y reclama y me llegan 70 quejas de un funcionario, pues probablemente pensaré que ese funcionario no funciona. Claro, me acuerdo que estaba una vez en un bar en mi pueblo, yo soy de Molina. Estaba en un bar, yo era consejero y estaba uno criticando a los funcionarios como lo hacían en la comunidad autónoma. Yo fui a él y le dije, oye, mira, yo soy el consejero. Acabo de poner en marcha una oficina de reclamaciones que no existía, yo la puse en marcha, le di toda la publicidad del mundo. Quiero que reclame con respecto a ese funcionario. Lo que está diciendo aquí en la barra, que lo diga
me lo diga. Y yo te aseguro que te lo estoy diciendo al consejero, que yo voy a seguir personalmente ese expediente. Ah, hombre, claro, voy a yo a reclamar. Claro. Es que no puede ser. Si no reclama uno, ¿cómo se va a enterar el político de turno? No, es que hay que poner inspectores. Claro, ponemos inspectores y los inspectores de los inspectores y los inspectores de los inspectores de los inspectores. Claro, la responsabilidad primera la tenemos que tener nosotros. Y eso es lo que yo siempre intento transmitir. La primera responsabilidad es nuestra, y después hay muchas responsabilidades por encima, un montón. Reclamémoslas y exijámoslas, pero la primera es nuestra. O sea, la primera acción la tenemos que hacer nosotros. Y ahí es donde no podemos escurrir el bulto, ahí es donde tenemos que intentar, de alguna manera, cambiar esa mentalidad, que a veces es una mentalidad muy conformista, probablemente viene de nuestra propia historia y de la configuración política que hemos tenido en este país pues, en los últimos 50 o 60 años. Esa es un poco la reflexión. Yo quería comentar algo sobre la circunscripción. Un momento. Bueno, igual. ¿Usted? Bueno, quería comentarle que ha hablado porque efectivamente que la unión política en Europa es muy difícil, hay muchísimos problemas, pero yo quería hacer una observación. Estos problemas no son debidos principalmente a que hay 3 países fundamentales en la Unión Europea, que es Francia, Alemania e Inglaterra. Inglaterra está un poco fuera de contacto, pues cuando está con Estados Unidos, pues Commonwealth, etcétera, ¿no? Y luego Francia y Alemania, pues tampoco uno económicamente muy potente, sino el otro políticamente más importante. Entonces, claro, los 3 países que pueden ser cabezas de una posible Unión Europea no se ponen de acuerdo. Entonces, no hay uno que emerge y que diga, sí, efectivamente, yo soy el líder. No hay un país líder que lo lleve. Claro, realmente la Unión Europea no va a mover ni Bélgica, ni Dinamarca, e incluso ni España, que estamos cercanos, ni Portugal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué puede moverlo? Es decir, más, pues Francia, Alemania o Inglaterra. Es un problema muy difícil de solucionar, ¿no? No, efectivamente, porque esos 3 países han pesado y pesan desde el principio muchísimo, sobre todo Francia y Alemania, puesto que son fundadores desde el principio, y Inglaterra después, por otras circunstancias, pesa también, por su pasado histórico, por su peso a nivel geopolítico, pero además de esos países están los otros, y a veces los otros también pueden funcionar. Yo creo que perdimos una oportunidad de oro a finales de los años 80, principios de los 90. En esos momentos Helmut Kohl estaba totalmente dispuesto a ir adelante en la unión política, y se dieron pasos para ir adelante, pero hubo reticencia fundamentalmente por parte del Reino Unido, y fue el Reino Unido quien retrasó y que retardó la toma de decisiones. Empezamos a tener problemas a partir de esos momentos, y empezamos a hacer inmediatamente, recuerdo que hubieron desde el Tratado de Maastricht, hubo el Tratado de Ámsterdam, después hubo el Tratado de Niza, y después el intento de constitución, y después el Tratado de Lisboa. Empezamos a cambiar rápidamente porque no encontrábamos el sitio, ni hay ahora mismo todavía un norte claro. Yo creo que hay gente que dice que Europa siempre va con un tratado de retraso. Nos falta el siguiente. El siguiente tratado es el que nos faltaba, y ese no se está haciendo ni hay voluntad de que se haga. Pero es que yo creo que con 28 es casi imposible que se haga. O sea, yo estoy convencido de que es muy difícil que se haga, salvo que aparezca una necesidad urgentísima. Yo, y no quiero evidentemente que ocurra, he pensado que si Rusia daba un paso más, probablemente, en el tema de Ucrania, probablemente eso hubiera sido motivo, efectivamente, de dar un paso más también en la Unión Europea. No quiero que ocurra un conflicto, evidentemente, que trascienda las fronteras de Ucrania, ni siquiera que haya conflicto en Ucrania, pero claro, a veces estas cosas funcionan de una manera donde si Rusia daba un paso más, ponía en peligro la economía europea, porque claro, la economía europea en buena parte, sobre todo la economía del norte de Europa, depende de los gasoductos, del gas que viene de Rusia. Si se cierra el gas de Rusia, evidentemente la economía alemana y la economía del norte de Europa va a sufrir. Y claro, todo va encadenado. A veces buena parte de las decisiones a nivel político que se están tomando en el mundo se toman a nivel político, pero tiene que ver mucho la economía, tiene que ver mucho el peso de la economía. Incluso las guerras que se están produciendo en los últimos tiempos
pero en el mundo tienen que ver mucho con la energía, tienen que ver mucho con los gasoductos, las propias guerras de Oriente Medio tienen que ver, si vemos por dónde va la guerra, Siria, Irak, tienen que ver con gasoductos que han pasado desde los países de Oriente hacia Europa. Hay toda una serie de elementos que están configurando un poco la geopolítica del mundo en estos momentos. Pero es verdad, o sea, tiene razón. Si Alemania y Francia tuvieran dos liderazgos potentes a nivel europeo, la vieja Europa, por lo menos, tiraría del carro. Pero es que en estos momentos no hay liderazgo potente. De hecho, ni siquiera los liderazgos que parecían que estaban a flor de piel, Merkel, por ejemplo, que estamos todo el mundo hablando de Merkel, de la Merkel y tal. Merkel parecía que tenía un liderazgo fuerte, por ejemplo, en un tema, en el tema del cambio climático. Pues si hemos visto antes de ayer las noticias, Obama le quitó ya en la cumbre de Copenhague, le quitó parte del protagonismo que tenía Merkel en liderar la bandera del cambio climático como elemento de unión. Pero es que antes de ayer solo terminó de quitar. Antes de ayer Obama le quitó la bandera. Todos esos temas son temas que parecen baladíes, que no son temas, pero al final tienen trascendencia en cuanto al liderazgo y cómo se configura el liderazgo a nivel internacional. Entonces, la Merkel hoy día no tiene liderazgo nada más que en Alemania, con lo cual ese liderazgo a nivel alemán lo que le hace es mirar hacia adentro y a veces torpedear también procesos europeos, que es lo que ha hecho últimamente. Entonces, claro, de esa manera muy difícil. Aquí Kohl decía siempre, Helmut Kohl siempre decía que lo que había que hacer era europeizar Alemania, no alemanizar Europa. Bueno, pues parece que vamos en el proceso contrario. Parece que vamos en el proceso de intentar alemanizar Europa en vez de europeizar Alemania. También recuerdo cuando François Mitterrand decía siempre: quiero tanto a Alemania que prefiero que hayan dos. Bueno, la propia Unión de Alemania en su momento también, que tuvimos que hacer un gran esfuerzo todos los europeos para ayudar en ese momento a Alemania, y eso sí lo vio Kohl, pero claro. El problema yo creo que es un problema de liderazgo importante, y después es un problema también cultural. O sea, yo creo que hoy por hoy, ¿qué constituye la identidad de un europeo? ¿Por qué somos europeos? Es muy complicado de poder definir eso. Probablemente la definición sea en negativo. Somos europeos porque no queremos tener una identidad. Entonces, nuestra identidad es la no tener identidad. Porque claro, yo soy lo mismo de europeo que puede ser un húngaro. Pues yo no lo sé. Yo no sé si nos sentimos hermanados suficientemente a nivel identitario con un húngaro o con un polaco o con un letón. Y si ampliamos la Unión Europea y metemos a Turquía o metemos a Ucrania, ¿por qué no hemos metido a Turquía y a Ucrania ya? Pues fundamentalmente por miedo de algunos de esos países, porque los dos grandes países, primero, Ucrania era complicado porque los rusos no quieren perder el dominio de aquella zona. Pero Turquía, que está ahí, venga a llamar a la puerta, la historia está en un proceso identitario que tiene que ver con las religiones, pero las religiones hoy día cada vez, en principio, desde el punto de vista identitario, pesan menos. Entonces, ¿por qué realmente no metemos a Turquía? ¿Es porque son en parte del Islam? No, yo creo que fundamentalmente es porque es un país que tendría tanto peso a nivel demográfico y a nivel político como podría ser probablemente Alemania, aunque fuera un país de otra órbita. Entonces, en ese sentido estamos ahí confundiendo muchas veces, y claro, son procesos muy complejos. Las reuniones en Europa, la experiencia que yo tengo, son reuniones interminables que se terminan dilucidando las cosas por agotamiento y a veces por llegar, como digo, a encuentros casi imposibles, que son encuentros de palabras o encuentros de textos que terminamos. Esas son las maneras de hacer las cosas. Para hacer cualquier texto pequeñito en Europa, al final la cosa es tan aburrida que uno termina casi desesperándose. Yo principalmente trabajé en el Consejo de Europa, más que en la Unión Europea, donde trabajé colateralmente en el Comité de las Regiones. Pero en el Consejo de Europa no podéis imaginar el tiempo que tardamos para hacer cosas que aparentemente eran sencillísimas de hacer y que uno las tenía tan claras, pero había que convencer a uno, a otro, a los demás. En el Consejo de Europa hay en estos momentos 70 naciones
Y claro, aquello es imposible, o sea, aquello es una cosa donde no hay manera de poder llegar a entenderse. Entonces, porque a veces es difícil entenderse en el lenguaje, aunque uno hable el otro lenguaje, aunque tengamos traductores. Uno de los problemas fundamentales de la Unión Europea, y donde más gastamos en la Unión Europea, es en traductores. Tenemos 1000 intérpretes de todas las lenguas, y uno se pone su cacharro, pero claro, a veces es difícil de interpretar las cosas. Cuando yo doy clases muchas veces aquí en Murcia, en la Universidad de Murcia, que tenemos buenos contactos con China, le damos clases a muchos chinos. Yo le doy todo el año clases a chinos, y siempre digo lo mismo. Cuando yo digo viva la Pepa, aquí lo entendemos de una manera, pero viva la Pepa viene de la historia, y viene de una historia constitucional española. Era viva la Constitución de 1812, y claro, uno no lo entiende. Como cuando yo hablo de resistencia en Francia, la gente en Francia ve la palabra resistencia, el concepto de resistencia lo ve muy bien. Cuando lo hablo en Alemania no lo ven bien. Claro, uno si no conoce realmente el sentir de la gente, ni siquiera el lenguaje a veces nos acerca, sino que no. Yo me acuerdo que una de las propuestas que hice en Plan Butat en el Consejo de Europa fue que en Europa se tendría que avanzar metiendo en un bombo todas las lenguas y haciendo que una de ellas fuera obligatoria, solo una. Claro, era una Butat porque, claro, yo pensaba, como salga el griego, la tenemos clara. Si saliera el español estaría muy bien, pero claro, al final se está imponiendo el inglés, y es el inglés el que está imponiéndose, pero ya digo, a veces ni siquiera el lenguaje nos acompaña porque a veces es difícil. Yo recuerdo, por ejemplo, en el Consejo de Europa, para hablar con los nuevos países miembros, yo estuve presente cuando se abre. El primer país que llegó al Consejo de Europa fue Hungría, de los países de la Europa del Este, llega en el año 1990. Y recuerdo que lo recibimos con entusiasmo, porque era la apertura ya de los países de la Europa del Este, que llegaban como de democracias nuevas, etc. Pero era difícil porque los húngaros no hablaban casi ninguno inglés. Venían al Consejo de Europa y hablaban ruso. Claro, y nosotros no hablábamos ruso, con lo cual, claro, no había manera de entenderse con el que tenía al lado. Entonces, claro, todo eso al final dificulta muchísimo la toma de decisiones y las fórmulas para ponerse de acuerdo. Pero bueno. Yo es que quería preguntar sobre el tema de las elecciones próximas de Europa, pues yo creo que no he votado nunca, y no recuerdo entonces. Quería saber si son circunscripciones, cada país es una circunscripción, si son listas abiertas, listas cerradas. Ese es uno de los ¿Se vota partidos, se vota personas? Te lo explico rápidamente. Es uno de los grandes problemas que sigue teniendo Europa. A pesar de que en esta ocasión ya parece que por lo menos los grandes partidos ya tienen claro, como además estamos eligiendo no solamente a los parlamentarios, sino que se va a elegir como consecuencia de estas elecciones el presidente de la Comisión, ya sale del Parlamento, va a ser elegido por el Parlamento. O sea que ya el Parlamento que vamos a elegir tiene más importancia que el Parlamento que acaba de terminar. Entonces, en ese sentido, estas elecciones son más importantes. Pero ¿cómo se elige? Uno de los grandes problemas que tiene Europa es que se elige con las legislaciones nacionales, no con las legislaciones europeas. Entonces, no tenemos una legislación para toda Europa para elegir el Parlamento Europeo. Entonces, cada país regula sus elecciones al Parlamento Europeo. En el caso de España, la circunscripción es nacional, por tanto, hay una lista única para toda España y se vota en listas cerradas y bloqueadas con el sistema DON como votamos en las elecciones generales. Exactamente, como votamos en las elecciones municipales o en las elecciones autonómicas. A partido. Votamos a partido, una lista cerrada y bloqueada. Eso es lo que se vota porque España ha decidido que se vote así, porque en otros países se vota de otra manera. O sea que no es común en toda Europa, ni hay una legislación común. Se ha intentado ya varias veces, ha habido proyectos de una ley electoral para toda Europa, pero al final siempre ha habido problemas y nunca ha sido aprobada. Ese es otro de los grandes problemas, porque claro, lo normal es que si hay un parlamento, pues ese parlamento salga elegido por los ciudadanos europeos en las mismas condiciones. No tiene sentido que aquí se pueda ser candidato a partir de los 18 años y en Italia tenga que ser a partir de los 21. No tiene sentido que haya diferencia entre los ciudadanos europeos respecto del país en el que uno viva. Pero sí, aquí en España es entendible que sea de la misma manera que viene siendo las elecciones que hay aquí en España, porque les va muy bien. Al PP y al PSOE, desde luego, les ha ido muy bien. Sí, la ley electoral efectivamente favorece a los grandes partidos. Entonces, claro, si les favorece, pues a Europa por el secreto. Sí, lo que pasa es que probablemente donde menos favorezca a los grandes partidos la ley electoral sea en estas elecciones.
porque al ser la circunscripción tan amplia y las listas están con tanta gente, en estas elecciones, por eso digo que probablemente en estas elecciones son donde menos favorece a los grandes partidos la ley electoral española, porque la ley electoral española favorece en mayor medida a los grandes partidos en las circunscripciones pequeñitas. Como aquí jugamos ya circunscripciones grandes, se eligen 54 diputados al Parlamento Europeo por España, pues en las circunscripciones muy grandes ya la diferencia, la desproporcionalidad que llamamos los sociólogos es menor, es bastante menor, casi en nula. Por la hora, una o dos preguntas más ya, porque sé que seguiría, pero se alarga mucho. Entonces, ¿alguna pregunta? Sí, ¿Alguien más quiere? ¿Alguien? Pues entonces, cierre de casilla sería Gabriel hacia el cierre casi de... Me da la impresión de que en conjunto la charla es un poco pesimista. Es decir, en un momento en que estamos, en que si votamos, si no votamos, si vale la pena o no vale la pena, y al final terminamos un poco en plan pesimista. Y para concretar, hay una cosa que crea pesimismo, y es la economía. El euro, por ejemplo, esa tendencia que hay a salirse del euro o quedarnos dentro del euro. Hasta ahora, últimamente digo, ya sé que antes no, pero últimamente el euro parece que no nos favorece, ¿no? Porque el Banco Central Europeo, que está en Alemania, pues va por su camino y no favorece a los países menos desarrollados, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a ver, no quiero dar la impresión de ser pesimista, todo lo contrario. O sea, lo último que estoy intentando decir es que todos somos responsables de lo que pueda ocurrir y por tanto lo que estoy llamando en todo caso a que la gente participe en las elecciones. Y además que participe conscientemente, que analice y que vote. Evidentemente no estoy en un acto de partido, por tanto no voy a decir nada ni orientar por dónde tiene que ir el voto en ningún caso. Pero sí que es necesario que la gente participe, es necesario que la gente se implique, es necesario que la gente vaya a votar, porque el Parlamento que vamos a elegir es un Parlamento importante para los próximos años, los próximos 5 años de la vida de la Unión Europea. Se va a empezar a elegir, en principio, a un presidente de la Comisión, que ya va a responder ante un Parlamento. Hasta ahora el presidente de la Comisión lo elegían los jefes de Estado y de Gobierno de los distintos países. Por tanto, ya empezamos a tener a alguien al que exigirle cosas. No todavía es un gobierno o la Comisión, pero bueno, ya elegimos a alguien. Entonces, en ese sentido, y hay dos candidatos, claro. Hay dos candidatos, un candidato socialdemócrata y un candidato liberal. Esos dos candidatos son los que más posibilidades tienen de ser presidente de la Comisión. Por tanto, de alguna manera hay que reflexionar sobre lo que representan uno y otro. Por otro lado, el tema económico. El tema económico evidentemente es importante. Pero yo creo que además de la economía es importante la cultura y es importante la política. Por eso decía y recordaba la frase esa supuesta de Jean Monnet. Hemos empezado con la economía, vamos a seguir con la política, terminaremos con la cultura. Yo creo que si de alguna manera somos capaces de mezclarlo todo, pues nos irá mejor. Entonces, en ese sentido, es necesario que desde el punto de vista cultural nos demos cuenta de dónde estamos y qué queremos que sea Europa. Desde el punto de vista político, construyamos esa Europa política que de alguna manera ponga los límites a la economía. El problema que tenemos hoy día es que tenemos un mundo global donde la economía está sin límites. Las grandes multinacionales campan a sus anchas por donde les da la gana, hacen lo que quieren y pasan de un país a otro sin problemas. Hasta ahora, cuando las economías estaban dentro del Estado-Nación, de alguna manera los gobiernos de los Estados-Nación controlaban de alguna forma esas economías. Hoy día, a las economías multinacionales por encima de los Estados-Nación no las controla nadie. Estamos intentando desde Europa, algunos, impulsar lo que se llama la tasa Tobin, que hemos visto que se reunía antes de ayer y que lo hemos pospuesto de nuevo otra vez hasta 2016, es la tasa de poner impuestos a lo que son las transacciones financieras. ¿Por qué los bancos hacen lo que quieren en el mundo y no se le ponen impuestos?
Entonces, yo creo que la economía, como digo, es importante, pero los ciudadanos podemos de alguna manera contribuir a que se pongan en marcha determinados tipos de medidas que controlen esa economía. Respecto del euro, es verdad que el euro a algunos países en esta crisis nos ha supuesto problemas. España. Es verdad que nosotros, si hubiéramos tenido la posibilidad de hacer una devaluación como teníamos antes respecto de la peseta, pues esa devaluación hubiera hecho que la economía española hubiera sido más competitiva rápidamente. Estamos haciendo la devaluación de otra manera. Estamos haciendo la devaluación sobre nuestros salarios, sobre nuestro sistema productivo, nos estamos haciendo de otra forma la devaluación. Es verdad que lo hubiéramos hecho de otra forma más radical si hubiéramos tenido la posibilidad de controlar la moneda. Lo que pasa es que aquí hay dos modelos de Banco Central Europeo. Y yo creo que pasamos de un modelo muy alemán a ir flexibilizando ese modelo alemán y estamos en un modelo un poco más flexible, un poco más. Y se debería de ir a un modelo todavía más flexible. Y sobre todo se debería de ir a un modelo donde la toma de decisiones estuviera muy clara y condicionada un poco desde el punto de vista político. Eso de la libertad plena del Banco Central Europeo para hacer lo que les dé la gana, empiezo a pensar que no es muy bueno. Yo creo que el modelo de Banco Central norteamericano en determinados momentos funciona mejor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Banco Central Europeo lo que no puede hacer es lavarse las manos, como se las lavó en un determinado momento. Se lavó las manos y dijo, mire usted, los países de la Europa del Sur, pues si tienen que pagar más intereses, que paguen. Claro, no, mire usted, ¿por qué usted no compra deuda pública de los países de la Europa del Sur? Al final lo terminó comprando, indirectamente. Decía que los tratados decían que no, era mentira. Entonces yo creo que al final se puede condicionar ese Banco Central Europeo y hacerlo de otra manera. Aquí hay dos modelos de sociedad de alguna manera diseñados. Hay un modelo que la gente califica como neoliberal, muy flexible, donde al final los poderes públicos pesen poco, donde no haya nada más que los controles por parte de los mercados. Y hay un modelo, digamos que más igualitario, donde sin llegar a imponer cosas, pero sí que a poner controles, por lo menos. Que los poderes públicos pongan determinado tipo de controles. Esos dos modelos, que de alguna manera en la izquierda y la derecha, están presentes en el panorama político europeo permanentemente. Y después hay dos modelos que se corresponden de alguna manera también con eso. El modelo de los que quieren construir una Europa que tenga peso político y el modelo de los que quieren construir una Europa que sea exclusivamente una Europa del mercado. Una Europa donde realmente lo que se facilite sean los intercambios comerciales y un poco la libertad de pasar mercancías y servicios de un lado a otro. Esos son los dos modelos que están funcionando. Y claro, en los últimos tiempos parece que triunfa más un modelo que el otro. Pero claro, ese modelo que ha triunfado más y que parecía que era el sumum de las virtudes, pues resulta que en el año 2007 nos llevó a un disparadero económico donde alguna gente llamaba y hablaba de crisis del capitalismo y que había que reinventar el capitalismo porque esto se hundía. Y ese modelo de crisis financiera, desde luego, no es el modelo de izquierda. Ese modelo de crisis financiera de esos bancos que fundamentalmente están jugando a hacer dinero del dinero, no a producir, sino a producir dinero del propio dinero, con mecanismos a veces y con construcciones que no entendemos de determinado tipo de productos financieros. Eso hay que evitarlo. Como que hay que evitar otra de las cosas que está ocurriendo en nuestro mundo, desgraciadamente, y es que esos bancos, que en definitiva están construidos con nuestro dinero, terminan, por ejemplo, haciendo pasar hambre a cientos de miles de personas en el mundo. Porque hoy día uno de los grandes problemas que tiene el mundo también es que esos bancos ganan dinero comprando materias primas. Vamos a ver cómo compran esas materias primas que hacen que mucha gente pase hambre. Muchísima gente. Hoy día el gran problema del mundo del futuro va a estar principalmente en las materias primas que van a hacer que mucha gente pase hambre, en los territorios, en el agua y en la energía. Y todo eso, ahí Europa puede jugar de una manera racional, razonable y humanista, como ha tratado de jugar en el pensamiento durante muchos años, o puede jugar a no ser nada. Entonces, un poco yo no quiero ser pesimista, quiero ser optimista, quiero pensar que los europeos nos vamos a dar cuenta
de que podemos jugar un papel importante en el mundo. Lo hemos jugado durante muchísimo tiempo. Tampoco pienso que tenemos que ser eurocentristas. A veces pensamos que lo nuestro es lo único, y la visión es la única desde Europa. No, hay que ser y tener visiones que nos permitan contemplar la realidad de otros países y de otras circunstancias. Pero creo que Europa tiene muchas cosas que puede perfectamente seguir exportando al mundo. Hoy día se conoce la terminología de las relaciones internacionales, se habla de poder blando. Somos probablemente el mayor poder blando que hay en el mundo, no poder duro. Los poderes duros son los que utilizan las armas y utilizan los misiles. Nosotros no somos un poder duro, somos un poder blando. Somos un poder que trata de utilizar muchas veces el raciocinio y la oración de la cultura. Pues bueno, todo eso, si lo sabemos explotar, podemos seguir teniendo un papel que jugar en el mundo. Pero claro, como digo, hace falta que confluyamos fundamentalmente los ciudadanos y empujemos, porque si no empujamos, a veces las tendencias son otras, las tendencias son ir a otro tipo de poder. Otro mundo es posible a nivel mundial. Y entonces Sí. Europa a veces nos estorba, ¿eh? Hay que cambiar Europa, eso no... Hay que cambiar Europa, yo estoy convencido de que hay que cambiar Europa y hay que hacer otro mundo posible con Europa como actor que juegue el papel que tiene que jugar. Los americanos nos están fastidiando mucho, ¿eh? Sí, es verdad. Y eso ya estamos hartos, ¿no? Tanto americanos. Bueno, pues quedémonos con la visión positiva, por lo menos no he querido nunca traer lo negativo, sino lo positivo de Europa. Quedándonos, yo creo que quedándonos ya con esa visión positiva, deberíamos de ya terminada esta charla de esta tarde. Yo simplemente para terminar, cuatro ideas. Primero, felicitar sinceramente al foro por el pensamiento y el diálogo, por este espacio que nos brinda periódicamente, mes a mes, pues con este espacio de reflexión, de debate y de encuentro, donde sin duda es un espacio necesario. Felicitar, pues, o agradecer a todos ustedes que hayan asistido, y si hay un ejemplo de personas inconformistas, de personas que realmente queremos transformar o soñamos en un mundo mejor, sin duda están aquí. También anunciarles que este espacio de debate que genera el foro o que propicia el foro por pensamiento y el diálogo, la cita próxima la tenemos el día 5 de junio en este mismo salón con Juan José Tamayo, que hablará del papel de los intelectuales y de los movimientos sociales en tiempos de crisis. Y ya por último, darle las mil gracias al ponente por su extraordinaria disposición a hablar, por su lección magistral, por estar ahí en Cieza, y simplemente pues gracias a todos.